En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se las dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. El rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba, que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparece en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen, todo lo bueno y lo perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio la vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y enojarse. El hombre no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. El que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo la que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, que por la escucha de la palabra se nos perdone nuestros pecados. Nada más una palabra. Muchos dicen que Cristo no es religión, sino relación. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? La religión, la religión, la religión, la religión pura es esta. Y sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Vamos a soportar las pruebas porque Dios nos va a dar la corona de la vida. Vamos a tratar de hacer vida la palabra de Dios. Dice el apóstol Santiago que no basta creer, hay que hacer vida la palabra. Fe que obra en el amor. Dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Necesitamos decir
Yo creo en Dios y hacer vida su palabra. Acuérdate que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Entonces, hay como dos polos. Muchos agarran a San Pablo para decir que la fe sola va, que para salvarte basta decir, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y ya me salvé, ya estoy en el cielo, ya no tengo que hacer nada, ya como diría mi abuelo, ya ingué. Pero Santiago dice, espérame, no basta decir yo creo en el Señor, tengo que hacer vida la palabra, tengo que practicar el mandato del amor, tengo que obedecer el Evangelio. No basta decir yo creo y no hacer vida la palabra. Entonces, es importante creer en Jesús, pero es importante también hacer vida esa fe. Si yo digo que creo en Jesús, tengo que vivir como Cristo vivió, tengo que obedecer la palabra de Dios, tengo que hacer vida el mensaje del Evangelio. ¿Ves que no basta creer? Hay que obedecer. Acuérdate que el pecado entró por la desobediencia de Adán. Dios le dijo, no comas de ese fruto del árbol ese, porque vas a morir. Y Adán comió. Y Cristo se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por la desobediencia entró el pecado y entró la muerte. Por la obediencia a Cristo entra la vida eterna. Por la obediencia de Cristo entra la vida eterna, entra la salvación. Por eso es importante creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y hacer vida el Evangelio de Cristo. De lo contrario, nos estaríamos engañando, hermano, nos estaríamos haciendo tío Lolo. Te saludo, te voy a compartir unos videos de la carta del apóstol Santiago, te recomiendo que la leas, es maravillosa, porque Santiago va a sacudir nuestro cristianismo, nos va a sembrar, nos va a cuestionar, nos va a interpelar, a que yo me pregunte, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o al mundo? ¿A Cristo o a Satanás? Santiago nos va a sembrar. Te acompaño a que veas estos videos, te voy a estar compartiendo 5, 6, 8 minutos de la carta del apóstol Santiago para que alimente nuestra fe y yo y tú podamos recibir el maravilloso regalo de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé su paz. Recuerda, fe que obra en el amor. La fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Al que haga vida, al que crea y haga vida la fe, Dios le dará la corona de la vida, dice el apóstol Santiago. Bendiciones, que Dios te bendiga.